Procedimiento para las oficinas consulares del Ecuador de más de 550 electores, juntas por género. El día domingo 19 de febrero del 2017, a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora local de cada país, las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior elegirán presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas del exterior y representantes al Parlamento andino. Primera fase, instalación. Las juntas receptoras del voto se instalan entre las 6:30 y 7 de la mañana, según el horario de cada país. Se conforman de 5 miembros, 2 principales, un secretario y 2 suplentes. Una vez que la junta receptora del voto se haya conformado en su totalidad, los vocales suplentes podrán retirarse siempre y cuando hayan firmado las actas de instalación y no haya ausencias que reemplazar. Para dar inicio, la cónsul o el cónsul entrega el paquete electoral debidamente sellado a los miembros de las juntas receptoras del voto. Verifican que el paquete no haya sido abierto, abren el paquete electoral, clasifican el material y cuentan las papeletas electorales y certificados de votación, verificando que el número coincida con el total de empadronados. La secretaria o el secretario verifica que coincide el material recibido con el documento del listado de materiales que contiene padrón electoral, actas de instalación, actas y borradores de escrutinio de todas las dignidades, certificados de votación, papeletas electorales, sobre de color amarillo P1, sobre de color rojo P2, sobre de color azul P3, sobre blanco C1, material genérico. La secretaria o el secretario informa al cónsul si falta algún documento y procede a llenar los 3 ejemplares del acta de instalación, mismos que deberán ser firmados por todos los miembros de la Junta Receptora del Voto y por los delegados de sujetos políticos si lo desean. Los miembros de la Junta Receptora del Voto arman la urna biombo y lo ubican en un lugar que garantice el secreto del voto. La presidenta o el presidente entrega al cónsul el acta de instalación que se debe pegar en la pared. Guía armado urna biombo. Doblar las solapas de la base, incrustar las vinchas en las solapas hacia adentro, colocar cinta de seguridad en la parte central frontal de la urna biombo, abrir las solapas de estabilidad hacia adelante y asegurar las mismas con cinta de seguridad hacia los costados de modo que formen un ángulo de 90 grados. Doblar y colocar la división interior de la urna biombo según muestra. Doblar hacia el interior las solapas de la tapa. Cuidadosamente incrustar las solapas en las vinchas de seguridad de la urna biombo. Una vez incrustadas las solapas, fijar las mismas con 2 vueltas de cinta de seguridad por todo el contorno de la urna biombo. Segunda fase, votación. La votación en el exterior inicia a las 7 de la mañana y concluye a las 5 de la tarde. En esta fase se utilizará la urna biombo, misma que tendrá un doble compartimiento. En el primero se depositan los votos para presidente y vicepresidente de la República y en el otro las demás dignidades. La presidenta o el presidente delegará las siguientes funciones. La secretaria o el secretario revisa el documento entregado por la ciudadano en el padrón electoral. El segundo vocal principal procede a entregar las papeletas de votación. El elector marca su voto y deposita la papeleta en el compartimiento de la urna biombo que corresponda. La secretaria o el secretario solicita al elector firmar o colocar la huella dactilar en el espacio respectivo del padrón electoral. El segundo vocal entrega el certificado de votación a la presidenta o el presidente para la firma. La presidenta o el presidente firma el certificado de votación y le entrega con la cédula o pasaporte al elector. Recuerde, el sufragio termina a las 5 de la tarde, horario local de cada país. Tercera fase, escrutinio. El escrutinio se lo realiza dignidad por dignidad en el siguiente orden: presidente y vicepresidente de la República, asambleístas del exterior, asambleístas nacionales, representantes al Parlamento andino. El escrutinio inicia a las 5 de la tarde, hora local de cada país. La secretaria o el secretario marca con el sello de no voto en los espacios en blanco del padrón electoral y en los certificados de votación no utilizados. La secretaria o el secretario cuenta las firmas y huellas dactilares que constan en el padrón electoral y registra el total de firmas y huellas dactilares en letras y números en la parte inferior de la carátula del padrón electoral. La presidenta o el presidente y la secretaria o el secretario firman el padrón electoral en los casilleros correspondientes. La presidenta o el presidente y el vocal sacan las papeletas electorales de la urna biombo y clasifican en 4 grupos por dignidad.
Escrutinio elecciones unipersonales. El vocal procede a contar las papeletas electorales de elección unipersonal, es decir, dignidad de presidente y vicepresidente de la República, que deberán coincidir con el número de firmas o huellas de padrón electoral. Recuerde, si los totales no son iguales, cuando hay menos papeletas electorales utilizadas que firmas, los vocales cuentan nuevamente las papeletas electorales utilizadas en la dignidad de presidente y vicepresidente de la República y comparan con el total de firmas y huellas dactilares del padrón electoral. De persistir la inconsistencia, registran la novedad en observaciones de las actas de escrutinio y realizan el escrutinio con las papeletas electorales existentes. Cuando hay más papeletas electorales utilizadas que firmas, los vocales cuentan nuevamente las papeletas electorales utilizadas en dignidad de presidente y vicepresidente de la República y comparan con el total de firmas y huellas del padrón electoral. De persistir la inconsistencia, eliminan las papeletas electorales utilizadas que estén en exceso, retirándolas al azar. Las papeletas electorales eliminadas deben ser separadas, enrolladas, cortadas parcialmente y guardadas en el paquete electoral. La presidenta o el presidente y la secretaria o el secretario califican y clasifican la expresión del voto, es decir, si es blanco, si es nulo y si es válido. El vocal guarda las papeletas electorales no utilizadas en el sobre rojo P2. El vocal coloca en un lugar visible el borrador de escrutinio para realizar el escrutinio público, debiendo registrar los datos que constan en la carátula del padrón electoral. La secretaria o el secretario lee en voz alta el total de firmas y huellas del padrón electoral para ser ingresados en el borrador de escrutinio. La secretaria o el secretario lee en voz alta los votos correspondientes y los pasa a la presidenta o presidente para que los exhiba, al mismo tiempo que la escrutadora o el escrutador registra y totaliza los datos en el borrador de escrutinio. La secretaria o el secretario copia los resultados en letras y números del borrador de escrutinio a las dos actas de escrutinio y al acta de escrutinio para conocimiento público y resumen de resultados. La presidenta o el presidente y el vocal enrollan los votos escrutados por cada tendencia u organización política, escriben en el anverso el total correspondiente y aseguran con una liga. La secretaria o el secretario colocan correctamente las láminas transparentes de seguridad en el espacio asignado para los números en las actas de escrutinio. Los miembros de la Junta Receptora del Voto firman el acta de escrutinio y el acta de escrutinio para conocimiento público y resumen de resultados y a su vez las firmas de los delegados o las delegadas presentes si así lo deseen. El vocal deberá ingresar en el sobre color blanco C1 las actas de escrutinio correspondientes, las cuales son actas de escrutinio para conocimiento público y resumen de resultados. Escrutinio de dignidades pluripersonales. El escrutinio continúa en el siguiente orden: asambleístas del exterior, asambleístas nacionales y representantes del Parlamento andino. El vocal procede a contar las papeletas electorales de las dignidades de elegir, que deberá coincidir con el número de firmas o huellas del padrón electoral. Recuerde, cuando el total de papeletas no coincide con el padrón electoral, se realizará el mismo procedimiento que en el escrutinio unipersonal, pero con las papeletas electorales de la dignidad correspondiente a elegir. La presidenta o el presidente y la secretaria o el secretario califican y clasifican la expresión del voto, es decir, si es blanco, si es nulo, si es válido, nominales, lista completa. El vocal guarda las papeletas electorales no utilizadas en el sobre color rojo P2. El vocal coloca en un lugar visible el borrador de escrutinio para realizar el escrutinio público de la dignidad de elegir, debiendo registrar los datos que constan en la carátula del padrón electoral. La secretaria o el secretario lee en voz alta el total de firmas y huellas del padrón electoral para ser ingresados en el borrador de escrutinio. La secretaria o el secretario lee en voz alta los votos por lista completa y los pasa a la presidenta o presidente para que los exhiba, al mismo tiempo que la escrutadora o el escrutador registran los votos asignados a cada candidato en el casillero correspondiente. La secretaria o el secretario lee en voz alta los votos nominales y los pasa a la presidenta o presidente para que los exhiba, o el escrutador registran los votos asignados a cada candidato en el casillero correspondiente. La escrutadora o el escrutador suman en el borrador de escrutinio los votos nominales más los votos obtenidos por lista completa y registran el total en los casilleros correspondientes. La secretaria o el secretario copian los resultados en letras y números del borrador de escrutinio a las dos actas de escrutinio y al acta de escrutinio para conocimiento público y resumen de resultados. La presidenta o el presidente y el vocal enrollan los votos escrutados por cada tendencia u organización política, escriben en el anverso el total correspondiente y los aseguran con una liga.
La secretaria o el secretario colocan correctamente las láminas transparentes de seguridad en el espacio asignado para los números en las actas de escrutinio. Los miembros de las juntas receptoras del voto firman las actas de escrutinio y el acta de escrutinio para conocimiento público y resumen de resultados, y a su vez las firman los delegados presentes si así lo desean. El vocal debe ingresar en el sobre color blanco C1 las actas de escrutinio correspondientes, actas de escrutinio para conocimiento público y resumen de resultados. Cuarta fase, embalaje. Los miembros de la Junta Receptora del Voto revisan que todos los documentos electorales se encuentren debidamente firmados y llenados. Para el embalaje se utiliza 4 sobres y el paquete electoral en los que se deben guardar los documentos y materiales tal y como se indica a continuación. Sobre de color amarillo P1, listado de materiales, padrón electoral, acta de instalación, actas y borradores de escrutinio de todas las dignidades. Sobre de color rojo P2, certificados de votación no utilizados, papeletas electorales de todas las dignidades no utilizadas. Sobre de color azul P3, papeletas electorales utilizadas de todas las dignidades. Sobre blanco C1, acta de escrutinio, acta de instalación, acta de escrutinio para conocimiento público y resumen de resultados de todas las dignidades. Los miembros de las juntas receptoras del voto guardan junto con el material genérico sobrante los sobres P1, P2 y P3 antes mencionados en el paquete electoral. Los miembros de la junta receptora del voto sellan el paquete electoral. La presidenta o el presidente entregan a la coordinadora o coordinadora electoral el sobre blanco C1 y el paquete electoral.